Buenas tardes, noches, tengan todos ustedes hermanos. Sean bienvenidos a esta transmisión, la transmisión del día de hoy. Reciban también un caluroso saludo de parte del pastor y de la familia pastoral. Y bueno, el día de hoy el Señor me permite nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, para entrar de lleno a la enseñanza del día de hoy, les quiero pedir que por favor, antes de comenzar, me acompañen a poner este tiempo en las manos de Dios, a hacer una breve oración para que podamos iniciar. ¿Sí? Les pido inclinemos el rostro, cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, esta tarde, noche, te damos gracias, Señor, porque nos das vida, nos das salud, Señor, y nos das la oportunidad de acercarnos a ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la bendición de podernos acercar delante de tu presencia, Señor, para buscar tu rostro, para invocar tu nombre y para aprender de ti a través de tu santa palabra, Señor, que tú nos dejaste, Señor, y por medio de la cual tú revelas a la persona de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos enseñe, nos instruya y nos dé entendimiento espiritual, Señor, para poder conocerte de verdad, Señor, y que al conocerte seamos bendecidos, seamos transformados, Señor, y tu voluntad pueda ser hecha en nuestra vida. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y que tú sigas perfeccionando la obra que tú iniciaste, transformando nuestras vidas, transformando nuestro carácter, transformando nuestra conducta y formando a Cristo en nosotros por medio, Señor, de la verdad que tu Espíritu Santo revela en nuestro corazón a través de tu palabra. Te damos muchas gracias, te alabamos, te bendecimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Ok, muy bien. La ocasión anterior que me tocó compartir, no sé si recuerdan que estudiamos el libro de Samuel, la primera de Samuel capítulo 1. Y en ese capítulo aprendimos o vimos acerca de la historia de la mamá de Samuel, de Ana, y de la historia de cómo ella concibió a Samuel y Dios permitió que Samuel naciera, ¿no? Vimos cómo lo que Dios obró en medio de las circunstancias adversas y dolorosas de la mujer, pero ella, en vez de hundirse, deprimirse, achicarse, ella tomó una decisión firme de confiar en Dios y de consagrarse ella a Dios y consagrar a su hijo, entregarlo a Dios para que fuera su siervo todos los días de su vida. Y debido a que ella hizo ese compromiso radical con Dios de no formar o no levantar un hijo para ella, para su gusto, para su placer, para su deleite propio, como persona, como mujer, sino que decidió levantar un hijo para Dios. El Señor la honró, escuchó su oración, escuchó su petición, la aceptó, la honró y la bendijo, permitiéndole concebir y dar a luz al profeta Samuel. Y bueno, dijimos que en esa ocasión que íbamos a continuar con la enseñanza, con el estudio de los capítulos que continuaban, que eran el capítulo 2 y 3, pero antes de entrar de lleno en el capítulo 2, yo quiero plantear el hecho de qué fue lo que hizo que Dios aceptara ese voto de Ana
para con Dios, cuando normalmente es Dios quien establece los pactos y Dios quien establece qué tipo de, de, de votos pide de nosotros, ¿no? Y bueno, para no extendernos mucho y ir directamente o lo más directo al grano, a la razón por la cual Dios aceptó su oración, es porque al ella hacer ese compromiso de consagrar a su hijo a Dios, eso implicaba que ella también decidiera consagrarse a ella misma para poder levantar un hijo consagrado a Dios. Y esto que hizo ella es un principio divino, es un principio eterno que Dios diseñó, determinó desde que Dios creó al ser humano. Y para ello, para corroborar esto, quiero que por favor me acompañen rápidamente al libro de Génesis, al capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28, vamos a leer rápidamente. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, ojo con esto, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí Dios está, la escritura está revelando, mostrando que Dios se habló a sí mismo y dijo, vamos a hacer al hombre, pero vamos a hacer, el hombre va a tener una característica fundamental, que va a ser hecho a nuestra imagen o a su imagen y a su semejanza. ¿Y de qué habla esto de la imagen y semejanza de Dios? Pues más que se refiera a la cuestión de cómo lucimos o cómo nos vemos físicamente y de parecernos a Dios o tener cualidades o capacidades físicas o naturales como las que tiene Dios, más que eso se refiere fundamentalmente a que tenemos una naturaleza semejante a la de Él, es decir, que Dios, su naturaleza es ser santo, ¿sí? La Biblia habla acerca de que Dios es amor, y Dios es amor porque Dios es un Dios que tiene un corazón limpio, puro, recto, justo, y lleno de amor, ¿sí? Entonces, su naturaleza divina es una naturaleza justa, pura, limpia. Ajá. Y de ahí viene su carácter, un carácter amoroso, un carácter pacífico, un carácter bondadoso, justo, fiel, misericordioso, humilde, que tiene dominio propio, que es amable, que es gentil, que es bueno. Entonces, esa es la naturaleza de Dios. Y cuando el Señor dice que iba a ser al hombre a imagen y semejanza de Dios, es que el hombre iba a tener esas mismas cualidades y características en su espíritu, en su naturaleza. Ajá. Entonces, después en el versículo 28, el Señor dice que bendijo al hombre y le dijo, fructifica y multiplícate. Quiero brevemente aquí aterrizar, explicar estas dos verdades que Dios enseña y manda en este versículo, y lo quiero hacer porque considero que tiene que ver con el mensaje y la enseñanza que estamos viendo acerca de la vida de Samuel principalmente, y lo que vamos a ver más adelante en esta ocasión. Y dice aquí que el Señor les dijo, fructifiquen. ¿Qué significa fructificar?
Fructificar, pues de manera muy sencilla significa dar fruto, ¿no? Como un arbolito de manzanas, pues cuando fructifica significa que al arbolito de manzanas le empiezan o al manzanal le empiezan a brotar y a surgir frutos que son manzanas. Ajá. Entonces, para que él pudiera llegar a ese momento en donde el árbol tiene la capacidad de producir fruto, producir manzanas, ¿qué tuvo que suceder? Pues evidentemente que se tuvo que sembrar una semilla que tuviera la naturaleza de un manzano, de una manzana. Ajá. Sembrarse en la tierra, que esa semilla muriera, se quebrara para que la vida que hay dentro de esa semilla surgiera y que empezara a crecer. Ajá. Entonces, esa semilla tiene ahora que crecer para que brote de la tierra y empiece a levantarse y empiece en un proceso continuo de crecimiento que le va a llevar a la madurez. Y una evidencia de que es un árbol que está llegando a la madurez o de que ya llegó a la madurez es que tiene la capacidad de producir fruto. Ajá. El fruto evidencia el crecimiento, la madurez de ese árbol, pero también evidencia la naturaleza del árbol. ¿Por qué? Porque el fruto va a demostrar cuál es la naturaleza del árbol. Si es un manzano, el fruto que es una manzana, va a evidenciar pues que la manzana pues viene de un manzano, ¿sí? O de un manzanal, pues. Entonces, la fructificación viene como consecuencia del crecimiento y la madurez. Ajá. Entonces, una vez que un árbol tiene la capacidad o ya está produciendo fruto, es entonces hasta que el árbol tiene la capacidad de producir fruto que va a tener entonces ahora la capacidad de multiplicarse. ¿Por qué? Porque las semillas que van a permitir la multiplicación del árbol y que el árbol de manzanas ya no solamente sea uno, sino que ahora sean muchos árboles de manzana, lo que va a permitir eso, a producir eso, es la semilla del árbol de manzanas. Ahora, ¿dónde se encuentran las semillas de manzana? Pues evidentemente sabemos que en el fruto. Entonces, para que haya semillas que se pueda sembrar para producir más árboles, ¿qué tiene que haber primero? ¿Qué tiene que haber primero? Tiene que haber fruto. Si no hay fruto, no hay semilla. Y si no hay semilla, no hay multiplicación y no puede haber otros árboles. Entonces, para haber otros árboles, para haber multiplicación, primero tiene que haber semilla. Y para que haya semilla, primero tiene que haber fruto. Y para que haya fruto, tiene que haber crecimiento y madurez. Ajá. Entonces, de esa misma forma en cómo se gesta la fructificación y la multiplicación de los árboles de la naturaleza, ¿sí? De la misma forma Dios determinó que espiritualmente suceda con el hombre. El hombre, la Biblia inclusive en muchos pasajes le llama, por ejemplo en el Salmo capítulo 1 dice que el hombre va a ser que camina con el Señor, que se llena del Señor, que recibe su palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es decir, que Dios continuamente en el libro de Isaías, capítulo 61, también dice que nosotros somos árboles de justicia. Es decir, Dios compara al hombre con un árbol, ¿no? Con un árbol por la capacidad que tiene también de producir un fruto. Pero, a diferencia de los árboles naturales, el hombre puede producir un fruto natural como es una semilla que permite que produzca bebés, que produzca nuevos seres humanos. También tiene la capacidad de producir un fruto espiritual. Ajá. Entonces, Dios deseaba que el hombre, y ahí lo dice en el libro de Génesis, que el hombre se multiplicara, evidentemente de manera física, que hubiera más seres humanos, pero no solamente eso, sino que dice que el hombre antes de multiplicarse, de producir más seres humanos, tenía que fructificar. Eso significa que Dios le mandó al hombre que tenía que crecer físicamente, pero también tenía que
crecer espiritualmente para poder madurar, para llegar a la madurez espiritual, y que una vez que llegara a la madurez espiritual, entonces el hombre era un ser apto para poder multiplicarse. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios siempre ha sido llenar la tierra de su gloria, de su presencia. ¿Y cómo eligió Dios llenar la gloria de la tierra de su gloria y de su presencia? Por medio de sus hijos. Pero para que ellos puedan llenar la tierra con la gloria de Dios, ellos tienen que tener la misma naturaleza de Dios, tienen que tener la misma imagen de Dios, y esto significa que tienen que tener el mismo carácter de Dios, un carácter maduro, un carácter como un carácter que tenga la naturaleza divina, un carácter santo, un carácter justo, un carácter puro, un carácter recto, lleno de amor, misericordia, paz. Entonces, para que el hombre pueda florecer y dar fruto de esas cualidades y características espirituales que son a imagen de Dios, el hombre tenía que madurar y tiene que madurar. Entonces, para que un hombre pueda producir un hijo que sea espiritualmente maduro, que sea un hombre que tenga un carácter maduro, un carácter que tenga la imagen de Dios, la naturaleza de Dios, un carácter justo y santo, ¿qué tiene que suceder primero? Bueno, es evidente que ese hombre tiene primero que crecer espiritualmente, tiene primero que madurar espiritualmente. Dios tiene que formar el carácter de Cristo en ese hombre para que entonces ese hombre que está creciendo y está madurando espiritualmente delante de Dios, entonces ahora tenga la capacidad de producir un hijo que tenga esas características, esas cualidades, esas capacidades espirituales. Porque es incongruente que un hombre que es un hombre inmaduro, duro de corazón, necio, corrupto, malvado, quiera levantar un hijo que tenga la imagen de Dios, que tenga la naturaleza de Dios, que tenga el carácter de Dios. Eso no va a suceder, o es muy difícil que eso suceda, ¿sí? Porque el hombre va a producir lo que él es, ¿sí? Entonces, para que el hombre pueda producir un hijo con la imagen de Dios, con la naturaleza de Dios, con el carácter de Dios, necesita ser un hombre que tenga esa naturaleza, que tenga esa imagen y que desarrolle ese carácter en su vida, para que entonces no solamente produzca un hijo para él, un hijo a su imagen y semejanza, un hijo con una naturaleza carnal, una naturaleza terrenal, no, sino que al permitir que Dios primero al Padre o a los padres les tengan su naturaleza divina y forme en ellos el carácter de Cristo, forme en ellos la imagen de Dios a través del carácter de Cristo en ellos, entonces estas personas, seres humanos, padres, madres, hombres y mujeres, tengan la capacidad de producir hijos, no solamente hijos suyos en la carne, sino hijos de Dios, hijos para Dios, hijos que tengan la imagen de Dios, que tengan el carácter de Dios, que tengan un corazón inclinado a buscar a Dios, a buscar su palabra, a amar su palabra, a obedecer su palabra. Ajá. Entonces, vemos que es un principio divino que está presente en las Escrituras desde el Génesis. Desde que Dios crea al hombre, Dios determina que el diseño que Dios, válgame la redundancia, diseñó, creó, estableció para los hombres, es que los hombres se multipliquen, pero no únicamente en cantidad, sino que primero crezcan, maduren, se ha formado el carácter de Cristo en ellos, que eso significa que están alcanzando la madurez espiritual, y entonces una vez que han crecido, que han madurado, entonces tengan la capacidad para no solamente multiplicarse de manera física, sino principalmente, delante de Dios, tengan la capacidad para multiplicarse
espiritualmente y que levanten no solamente hijos naturales, terrenales, carnales, sino hijos de Dios, que tengan la naturaleza divina, que tengan el carácter, que tengan la imagen de Dios, que desarrollen y que sea formado en ellos el carácter de Cristo. Ajá. Y bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que regresemos al libro de Samuel rápidamente y vamos a ver el capítulo, hace unas semanas estudiamos el capítulo 1, cómo Dios, ella hace un voto delante de Dios, consagra a su hijo, pero por lo que estamos aprendiendo, entendiendo o profundizando un poco más, ella está consagrando a su hijo para levantar un hijo que tenga un corazón para Dios, que refleje la imagen de Dios, que tenga el carácter de Dios, pero para ello era necesario que ella también se comprometiera, se consagrara ella a Dios, para que Dios obrara en ella, trabajara en ella, y la transformara. Y vemos cómo, por ejemplo, no dice que ella lloraba y estaba afligida, pero ella tomó una decisión de buscar al Señor, de confiar en el Señor, de obedecer al Señor, de creer en Él y a Él. Y entonces hace un voto, consagra a su hijo, y ella se consagra para cuidar a su hijo, para cuidar, para alimentarlo, para vestirlo, para proveerlo, para protegerlo, de manera que el niño llegue a la edad del destete, y una vez destetado, que sea entregado al sumo sacerdote, que iba a ser ahora su siguiente mentor, su siguiente, digamos, padre o padre espiritual, mentor, maestro, guía, instructor, su responsable, espiritualmente hablando. Y entonces lo deja en manos del sumo sacerdote Elí. Y bueno, mientras Dios está llevando a cabo esta obra poderosa, milagrosa, maravillosa sobre esta mujer Ana y sobre su hijo Samuel, vemos que en contraparte está sucediendo una situación muy distinta sobre la vida y la familia de Elí, ya que sus hijos están corrompiéndose y apartando, o ya se han apartado del Señor. Y quiero que vayamos al capítulo 2 del libro de Samuel, y dice en el versículo 12, quiero que pongamos mucha atención en este versículo, porque este versículo pone el tono de lo que va a ir narrando en todo el capítulo 2, de todo lo que va a pasar en el capítulo 2, de todas las cosas que la Biblia va a mostrar, va a evidenciar de la conducta y del carácter de estos hombres, y cómo todo esta conducta y este carácter trae consecuencias lamentables, y un desenlace pues destructivo para sus vidas y para su descendencia. Entonces vamos a leer, dice capítulo 2, versículo 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Aquí la escritura nos dice claramente que pues ya eran unos adultos, ¿no? Eran hombres jóvenes, pero ya eran adultos, y dice que eran hombres impíos. ¿Qué significa impío? Impío es lo contrario a santo, a puro, a justo. Entonces, una persona impía es una persona que no es ni santa, no es ni justa, no es ni pura, es una persona alejada de Dios, porque la Biblia en el libro de Santiago habla acerca de la piedad, la vida de la piedad, y la Biblia, cuando habla de la piedad, se refiere no solo a misericordia, sino se refiere a una vida, a la vida que Dios da, y a la vida que Dios quiere formar en nosotros y que Dios demanda de nosotros. Entonces, si la vida de la piedad es la vida que Dios da y la vida que Dios demanda, entonces la impiedad es lo contrario, es la vida alejado de Dios, es la vida en donde rechazamos a Dios, en donde no tomamos en cuenta a Dios, en donde estamos alejados de Dios y hacemos todo lo que va en contra de la palabra y de la voluntad de Dios. Ajá. Entonces, dice que ellos eran hombres impíos, y dice que no tenían conocimiento del Señor. Y aquí me llaman la atención otras dos cosas. Una, dice que no tenían conocimiento del Señor, pero
¿cómo es posible que la Biblia diga que no tenían conocimiento del Señor si, para empezar, ellos eran hijos de un sacerdote, de un sumo sacerdote? Entonces, por consecuencia, es evidente que ellos conocían la ley, la Torá, conocían los mandamientos, conocían todo lo que tenía que ver con las ofrendas, con los holocaustos, con los votos al Señor, con el servicio, el ministerio del sacerdote, cuáles eran sus funciones, qué le correspondía hacer, cómo debía de conducirse, cómo debía llevarse a cabo las ceremonias, ellos cómo debían de comportarse, qué tipo de conducta debían de tener, qué tipo de vida tenían que llevar, qué era lo que Dios demandaba de ellos, cómo Dios los había bendecido y honrado, dándoles ese honor de ser sus representantes delante del pueblo, sacerdotes de parte de Dios para ministrar al pueblo, pero también sacerdotes que representaban al pueblo delante de Dios. Entonces tenían un llamado muy importante, un llamado un privilegio muy grande delante de Dios. Ajá. Sin embargo, aquí dice que ellos no conocían al Señor. Entonces, ¿cómo es posible si ellos eran hijos del sacerdote Elí, que era el hombre que más conocimiento de Dios tenía en ese momento? Entonces, ¿cómo es posible? ¿O a qué se refiere la Biblia cuando dice que no tenían conocimiento del Señor? ¿O a poco estaban ciegos, sordos? Claro que no. La Biblia aquí se está refiriendo, la palabra conocimiento habla, o sea, de saber, de entender, de conocer una persona, una cosa, de saber de ello, ¿no? Pero no solamente se refiere al conocimiento en el sentido, en el aspecto mental, intelectual, de saber qué es o cómo es, sino que esta palabra tiene una connotación también de intimidad, de cercanía, de familia, de ser algo cercano, de un conocimiento íntimo, profundo, muy personal acerca de algo, ¿sí? Entonces, y vamos a ver un par de ejemplos para ilustrar a lo que yo me estoy refiriendo, y quiero que regresemos rápidamente al libro de Génesis. Dice aquí en Génesis capítulo 4, al principio también. Génesis 4, versículo 1. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Entonces, este pasaje empieza diciendo que Adán conoció a su mujer. ¿Y qué significa? Que en ese momento se la presentaron y le dijeron: mira, acá Adán, ella se llama Eva, mucho gusto. Evidentemente que no, porque él ya la conocía, ¿no? O sea, Dios se la había presentado desde el capítulo 2 de Génesis. Dios le presenta a Eva, a Adán, ¿sí? Entonces, cuando aquí la Biblia habla acerca de que conoció a su mujer, se refiere de que tuvo intimidad con ella, tuvo una relación íntima, sí, una relación sexual, pues, pero implica una intimidad profunda, conoces de una manera mucho más cercana, más estrecha, más profunda a la persona, ¿sí? Más íntima. Entonces, este es un pasaje por medio del cual podemos ver que la palabra conocer en la Biblia no se refiere únicamente a saber de manera intelectual, sino a tener un conocimiento muy íntimo, muy personal, muy profundo, de una persona o de una cosa. Y rápidamente para no extenderme mucho aquí, quiero que vayamos al libro de Oseas. Rápidamente, Oseas. Vamos a leer dos versículos rápido. Y dice, primero es el 4:4, miento, el 4:6 y después el 6:6. Dice, Oseas 4:6 y luego Oseas 6:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. A ver, dice aquí que el pueblo, el Señor está profetizando a través de Oseas a los sacerdotes, y le dice:
y al pueblo de Israel le está diciendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Significa que todo el pueblo eran unos ignorantes, todos, incluyendo, y luego le dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Entonces, se está refiriendo sí al pueblo en general, pero también se está refiriendo a los líderes que estaban al frente y los líderes espirituales, obviamente, que se refiere a los sacerdotes del Señor. El Señor está hablando fuertemente contra ellos y les dice que por cuanto desecharon el conocimiento, los echará del sacerdocio. Ahora, un sacerdote significa, ¿ustedes creen que no sabía nada acerca de Dios, que no conocía a Dios, que no leía la Torá, la ley, y que no sabía acerca de Dios y de su ley, de su palabra? Pues yo creo que no se refiere únicamente a eso, porque pues un sacerdote, un siervo de Dios, un levita eran gente que tenía un conocimiento amplio acerca de la Torá, porque pues también era su responsabilidad como servidores y como ministros de parte de Dios, tenían que conocer la Torá, tenían que aprenderla. Inclusive históricamente, por cultura, la cultura judía, la sociedad israelita, enseña a sus hijos los ortodoxos obviamente no los judíos seculares, ¿no? A ellos ya no les importa mucho eso, pero a los judíos ortodoxos que todavía guardan la ley, que todavía toman en cuenta la Torá, las escrituras del Antiguo Testamento, ellos enseñan a sus hijos la ley, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, se los enseñan desde que son bebés pequeños. Inclusive también por eso es que está ese pasaje en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, que dice, instruye al niño en su camino. ¿Instrúyelo con qué? Instrúyelo con la ley, o sea, enséñale la ley, pues enséñale el Pentateuco, la Torá, o sea, enséñale Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos tienen que aprenderse de memoria toda la ley, toda la Torá, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros que escribió Moisés. Un judío ortodoxo se los tiene que aprender de memoria. Entonces, conocimiento sí tenían. Pero entonces, ¿aquí qué se referirá? Que por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, a que desechó un conocimiento íntimo, cercano, profundo de Dios. Sabían cosas de Dios, tenían entendimiento en su mente de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, pero en su corazón se habían alejado de Dios, habían rechazado a Dios, habían hecho a un lado a Dios, o se habían así apartado en su corazón de Dios. Entonces no podían tener un conocimiento cercano, profundo, íntimo de Dios, porque en su corazón estaban alejados de Él, y alejados de Él pues es imposible que tengamos un conocimiento íntimo y profundo de Dios, porque nosotros nos alejamos de Dios, pero también Dios, si nos alejamos de Él, Él se aleja de nosotros. Entonces no puede haber intimidad donde hay dos personas que están alejadas. Entonces, la consecuencia de ese alejamiento es que entonces, como vamos a ver el día de hoy, Dios desecha a los hijos de Elí y los desecha del sacerdocio, los saca del sacerdocio, y es lo que está diciendo este pasaje. Por cuanto tú desechaste el conocimiento íntimo, cercano, personal, profundo de Dios, no, como ya Dios no te importa, Dios ya no es valioso para ti, importante para ti, necesario para ti, y tú lo desechas, entonces Él también te desecha del sacerdocio, del servicio, de esa honra y privilegio que te había dado. Como para ti vale poco y no es importante, entonces Dios también te desecha del sacerdocio, dice aquí. Por eso, por hacer a un lado el conocimiento profundo, cercano, íntimo del Señor. Y luego dice más adelante rápidamente, dice, porque capítulo 6, versículo 6, de ahí de mismo de Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Es decir, que Dios está diciendo, en vez de pedir holocaustos, sacrificios, ofrendas,
que maten animales, que ofrendan animales, que hagan rituales. Lo que yo quiero es que me conozcan de verdad, pero que me conozcan ¿cómo? Porque pues el hecho de saberte cosas de la Biblia, pues ya es conocer algo de Dios, pero eso no es lo que le interesa a Dios, porque pues en ese sentido, pues Satanás también conoce la Biblia y se la sabe de memoria, y entonces tiene conocimiento de Dios, pero no se refiere entonces únicamente al conocimiento. Obviamente que es necesario que aprendamos, que memoricemos, que entendamos las cosas de Dios, y ahorita vamos a hablar acerca de la importancia tan grandísima que tiene en la vida de un cristiano no solamente el conocimiento espiritual, sino el entendimiento espiritual, porque es el entendimiento espiritual lo que nos permite cultivar una relación con Dios cercana, profunda, y que nos permita relacionarnos de una manera estrecha y cercana con Él. Entonces dice que quiere misericordia y no sacrificio, y conocimiento de Dios. ¿A qué conocimiento se refiere? A un conocimiento no solo de letras, sino un conocimiento de quién es Dios, del corazón de Dios, de cómo es Dios, de lo que es importante para Él, qué es valioso para Él, qué cosas Él ama, qué cosas Él odia y qué cosas Él rechaza. Y que lo sabemos, lo conocemos, lo entendemos porque Él nos lo enseña, nos lo revela, nos lo muestra, porque caminamos de cerca con Él, porque tenemos una relación cercana y estrecha con Él, y la consecuencia de tener una relación cercana, o que estamos cultivando una relación de cercanía con Dios, es que Dios empieza a hablarnos, Dios empieza a revelarnos, y Dios empieza a mostrar quién es Él de una manera más profunda y más personal. Entonces ahora quiero que regresemos al pasaje donde estamos, del libro de Samuel, y dice aquí el pasaje, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento del Señor, es decir, no tenían, sí, conocimiento yo creo que sí tenían, porque eran hijos del sacerdote. O sea, era imposible que no supieran acerca de Dios y de la ley, de la Torá, ¿no? No creo que se refiera, no se está refiriendo a eso, porque vuelvo a repetir, el hombre que más conocía acerca de Dios, de la palabra de Dios o de la ley de Dios en ese tiempo, pues era el sumo sacerdote, y resulta que el sumo sacerdote era su padre, ¿sí? Entonces, que no tuvieran nada de conocimiento de Dios, pues no creo que fuera tanto así, sino que no tenían un conocimiento personal y profundo de quién es Dios. Sabían la ley, conocían de la ley, conocían de los mandamientos, pero no habían conocido personalmente, tenido experiencias personales, un trato personal, una relación, habían tenido una experiencia personal que cultivara, que provocara, que desarrollara una relación personal y profunda con Dios. No la tenían, nunca la tuvieron, porque nunca la desarrollaron. Y aquí es donde repito o retomo lo que hablaba la ocasión anterior, cuando hablaba de la importancia que tiene el ser formados y discipulados desde pequeños, la importancia que tienen los padres en la formación de sus hijos, no únicamente para darles la comida, el sustento y la provisión material, que es sumamente importante y necesaria, lo sabemos, lo entendemos, ¿sí? Pero que a los padres, por eso es que desde Génesis la Biblia, el Señor enseña acerca de la importancia que el ser humano, que el hombre, y en este caso nosotros como hijos de Dios, principalmente nosotros, primero fructifiquemos, que si ya explicamos hace ratito qué significa, que crezcamos y que maduremos para poder producir un fruto. ¿Qué tipo de fruto? Fruto espiritual, y es decir, acciones que evidencien la naturaleza interior que tenemos dentro de nosotros, que es amor, que es justicia, que es verdad, que es rectitud, que es misericordia, que es humildad, que es bondad, que es fidelidad, que es fe en Dios, dominio propio, ¿sí? Es decir, la naturaleza divina que se refleja en el carácter de Dios, y que ese carácter tiene que crecer, tiene que florecer, tiene que
tiene que florecer en el cristiano para que lo lleve a dar fruto, un fruto espiritual, ¿sí? Con esto no me estoy refiriendo a que porque a veces confundimos y pensamos, bueno, estoy en un ministerio, 2 ministerios, 3 ministerios y tengo un montón de actividades, pero en nuestro corazón tenemos un deseo de aprender más de Dios, de conocer más a Dios, de querer acercarnos a Él, de seguirlo a Él, de valorar su palabra, de amar su palabra, de disfrutar su palabra y disfrutarlo a Él como consecuencia de disfrutar su carácter, su justicia, su bondad, su rectitud, su pureza, su misericordia. Si valoramos cómo es su carácter, si valoramos quién es Él de verdad, y que eso hace que nosotros amemos a Dios porque valoramos quién es Él, y entonces como valoramos quién es Él, eso nos permite a nosotros de verdad valorar su palabra. Y entonces, como consecuencia, tenemos un corazón inclinado a buscarle, inclinado a escucharle, inclinado a ponerle atención, inclinado a obedecerle, ¿sí? Porque entonces Dios va a poder obrar en nuestra vida y vamos a poder tener comunión con Él. Ajá. Entonces, aquí el texto dice que estos hombres no tenían, vuelvo a repetir, una relación, un conocimiento personal cercano, íntimo de Dios. Ajá. Y entonces la consecuencia de ellos no haber cultivado eso, porque pues aquí vuelvo a repetir, veo también la falta de la presencia principalmente del Padre, que era el sumo sacerdote. Y entiendo que una de las razones principales, entiendo yo por lo que el texto luego dice, por ejemplo, vamos a leer en el versículo 22 de allí del capítulo 2:22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, era un hombre ya bastante anciano que ya no tenía tal vez muchas fuerzas, ni muchas ganas, ni mucho ímpetu, ánimo, sobre todo físico. Entonces yo creo que esa fue una de las razones, o tal vez estar también ensimismado en sus actividades ministeriales o personales, lo acaparó y le impidió tener una cercanía profunda, personal, para con sus hijos, es decir, en la vida de sus hijos, que fuera cercano a sus hijos, que estuviera al pendiente de sus hijos, que disipulara a sus hijos, que formara a sus hijos, que formara el carácter de sus hijos. Y para formar el carácter de un hijo, yo no soy papá, pero entiendo este principio, porque también se da cuando tú disipulas personas, tú disipulas, entiéndase la redundancia, discípulos, si tú estás formando personas como un pastor con las ovejas, con los creyentes, es el mismo principio. Tienes que dedicar tiempo para trabajar con las vidas, con los corazones, con el carácter de las personas, y ir sembrando permanente y continuamente la semilla de la verdad, de la palabra de Dios, de la justicia de Dios, del amor de Dios en esos corazones, para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, esté hablándoles la palabra, enseñándoles la palabra, revelándoles la palabra y obrando a través de esa palabra en su corazón, para que ese proceso de transformación, ¿sí? Y de formación del carácter de Cristo en las personas se lleve a cabo. Ajá, pero eso requiere tiempo, requiere un compromiso y requiere sacrificio, porque requiere que si tú tienes, pues no sé, gustos personales o actividades personales, pues tengas que ir o que renunciar a ello para poder dedicar tiempo para servir al Señor, primero para buscar a Dios, porque no podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos primero buscar el rostro del Señor, buscarlo en primera instancia a través de su palabra, que es el principal instrumento
que Dios va a usar para revelarse a Él, para enseñarnos quién es Él y para darnos sabiduría, verdad, y conocimiento espiritual. Y el Espíritu Santo es el principal instrumento que utiliza para hablarnos, para revelar a Dios y para transformarnos. Es la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que el Señor, el Espíritu Santo nos va enseñando y nos va transformando. Entonces requiere tiempo buscar a Dios, estudiar, meditar, leer, implica tiempo y por ende, vuelvo a repetir, es un sacrificio, porque es a un lado otras actividades u otras cosas que tengas, pues no que no hagas las cosas que tienes que hacer, ¿no? Pero sí sacrificas cosas y tiempo para poder ofrecérselo a Dios y para poder pasar tiempo con Dios y para que Él pueda hablarnos y enseñarnos. Pero también tiempo de búsqueda a través de la oración, ¿sí? Porque necesitamos que lo que vamos aprendiendo, que lo que vamos conociendo, que lo que vamos entendiendo de Dios, lo podamos ir hablando y podamos ir tratando con Dios en sus términos, no en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, en la forma en cómo yo quiero, de la manera que yo quiero, porque no funciona así con Dios, no funciona así. Tenemos que ir en oración a buscarlo, pero bajo sus términos, bajo sus condiciones y bajo la revelación y la sabiduría y el entendimiento que Él nos ha dejado en su palabra y que es necesario que la aprendamos para que tomando esa sabiduría, esa enseñanza que Dios nos ha dejado en su palabra, con esa sabiduría la tomemos y la utilicemos para dirigirnos a Dios, para hablar con Dios, para relacionarnos con Dios, para interactuar con Dios. Y entonces podamos no solamente orar, sino recibir respuesta a nuestras oraciones y en el proceso ir entendiendo más a Dios, conociendo más a Dios, aprendiendo más de Dios y por ende ir creciendo y que ese crecimiento continuo nos lleve a una madurez espiritual, que nos capacite para producir, para poder multiplicarnos, para producir hijos espirituales para Dios, como lo hizo esta mujer Ana, y Ana representa a la iglesia. La iglesia es la iglesia tiene que producir hijos no para ella, para su deleite de ella, su provecho de ella, sino hijos para Dios, que exalten a Dios, que amen a Dios, que honren a Dios, que sirvan a Dios, que glorifiquen a Dios, y que traigan la gloria de Dios a esta tierra, a este mundo. Entonces, vemos, vuelvo a repetir, la importancia que tiene en la vida de una persona, de un creyente, de un ser humano y de un creyente principalmente, el discipulado que tenga desde pequeño, instruye al niño en su camino. Yo sé que muchos llegamos al conocimiento, yo llegué de adolescente, ¿no? Pero la palabra dice que lo óptimo es que el niño conozca al Señor desde pequeño. Y vuelvo a repetir, el texto es Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, Dios nos manda que el niño sea instruido en el camino de Dios y en el camino que Dios tiene también determinado para ese pequeño, como en este caso fue con Samuel, ¿no? Dios le dijo, yo te lo consagro a él para que él te sirva, ¿no? Que te sirva como sacerdote. Y bueno, Dios lo prepara, lo capacita como sacerdote, pero después, debido al corazón que Dios sembró y cultivó y hizo florecer en la vida de Samuel, lo toma como siervo suyo y lo levanta como profeta, es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero primero Dios quiere levantar, antes de darnos un ministerio, un llamado personal, como en este caso puede ser profeta, pastor, etc., es el hecho de formar discípulos, hijos suyos. Un discípulo de Cristo es un hijo de Dios. No puede haber discípulo de Cristo, pero no hijo. O un hijo, pero que es hijo, pero no es discípulo. Delante de Dios eso no existe. O sea,
un hijo es un discípulo y un discípulo es un siervo. Entonces, si es hijo, tiene que ser discípulo. O si es discípulo, tiene que ser hijo. Y si es discípulo, tiene que ser siervo. No puede ser que sea discípulo, pero no siervo, o hijo, pero no siervo. Entonces, un hijo de Dios es un discípulo de Cristo, y un discípulo de Cristo es un siervo de Dios. Ajá. ¿Qué es lo que Dios estaba formando en la vida y en el corazón de este Samuel? Mientras los otros hombres que eran los hijos de Eli, Ofni y Fines, que tenían un llamado sacerdotal, que tenían la investidura sacerdotal, que tenían el legado sacerdotal, porque su padre era sumo sacerdote y ellos eran como la generación que iba a continuar con esa labor, porque esa labor era generacional, o sea, estaba dentro de la misma familia, venían desde Aarón, el hermano de Moisés, que Dios los había designado para ser sacerdotes y sumos sacerdotes. Tenían ese llamado, tenían esa encomienda, tenían ese ministerio, ese privilegio delante de Dios. Sin embargo, debido a que ellos en primera instancia no fueron bien formados, no fueron bien discipulados, se descuidó su vida, se descuidó su corazón, no se atendió, no se les formó desde pequeños. O sea, por eso vuelvo a repetir la importancia de formar a los niños desde que son pequeños, de atenderlos desde que son pequeños. Hace tiempo, cuando, bueno, todavía no llegábamos a la congre, pues acá a Amistad, Amor y Esperanza, y estábamos, nos congregamos en otro lugar, y en ese lugar, pues bueno, yo trabajaba con jóvenes, y entonces tenía la posibilidad de platicar tanto de jóvenes hombres como jóvenes mujeres, chavas. Entonces, en más de una ocasión, yo llegué a escuchar a más de un joven decir que, bueno, muchos de ellos estaban también involucrados en el ministerio de niños. O sea, ellos enseñaban a los niños, daban lecciones a los niños y eran maestros de niños. Entonces decían, no, pues bueno, no hay problema, no hay, o sea, que como que esforzarse tanto o estudiar tanto o prepararse tanto, porque pues son niños y con cualquier cosa ahí les puedes decir y los entretienes. Entonces yo llegué a escuchar, vuelvo a repetir, a más de una persona, y yo recuerdo haberles dicho a esas personas, escuché tanto a hombre como a mujer, decir, ¿sabes qué? Mira, si tú no puedes pensar así, porque tú tienes si Dios te llamó a ese ministerio, tú tienes que honrar ese ministerio y servir con alegría, con gratitud y con la disposición de sembrar vida, sembrar verdad en el corazón de esos niños, para que esos niños aprendan desde pequeños a amar a Dios, a valorar a Dios, a honrar a Dios, y que tengan un corazón para servir a Dios. Si a ti no te interesa, no te importa, y sientas que es poco, que no vale la pena, que no es importante, si tú tienes ese corazón, cámbialo. Y si no deseas tú en tu corazón cambiar tu manera de pensar, entonces déjalo, porque si tú vas a estar ahí por relleno, o porque ahí sirve una muchacha que te gusta y entonces quieres como estar ahí cerca, o porque están ahí tus cuates, entonces para andar con tus amigos, entonces tú también te metes en el mismo ministerio, pero a ti no te importa, tú no valoras lo que haces, no valoras a quién vas a servir, lo que vas a hacer, y no vas a entregar tu corazón y le vas a echar ganas, no lo hagas, porque no sirve de nada, no va a tener fruto, pues, y Dios no te va a honrar ni te va a bendecir por eso. No va a haber, no tiene caso, porque va a ser un trabajo, una actividad infructuosa, porque tu corazón no está ahí. Ajá, entonces esto tenemos que entenderlo, y por eso repito la importancia de que en el corazón de los que son padres de familia crezca y florezca el hambre y la necesidad de buscar a Dios, para ser ellos alimentados, ser edificados, ser perfeccionados, ser corregidos, ser pulidos, ser transformados, ser podados por Dios, como dice Juan 15, ser transformados, de manera que bueno, que todo este proceso nos lleve al crecimiento, a la madurez, ser llenos de Dios, para que de esa abundancia que hay en nuestro corazón no solamente hable nuestra boca, sino que de esa abundancia
podamos sembrarle a los hijos, ¿no? Y si los que tienen un ministerio donde enseñanza, bueno, enseñar a los que Dios te permite discipular o enseñarles o formar, pero a los que no y que son padres, pues que esa abundancia aquí en el corazón de lo que Dios está trabajando en tu corazón o en sus corazones, hermanos, Dios está formando, está enseñando, de eso les haga o nos haga crecer, florecer, crecer, madurar, para que de ese crecimiento y madurez espiritual que estamos adquiriendo, recibiendo por la gracia de Dios, se lo podamos sembrar a los hijos, a la siguiente generación, de manera que levantemos hombres y mujeres que amen a Dios de verdad, que teman a Dios de verdad, que tengan un corazón inclinado al Señor y que eso les permita ser hombres espiritualmente fuertes, sólidos, firmes, porque como también el pastor pues lo está enseñando con frecuencia, que el tiempo que se viene, entonces es necesario un corazones bien afirmados en el Señor, bien cimentados en el Señor, pero cimentados en la palabra de Dios, porque a veces hablamos de firmeza del Señor, de fortalecernos en el Señor, de estar llenos de Dios, pero si nosotros no nos acercamos a la palabra, no nos alimentamos de la palabra, no nos llenamos de la palabra, no nos fortalecemos en Dios a través de la verdad de su palabra, si nosotros no hacemos eso, no vamos a poder estar ni llenos de Dios, ni estar fortalecidos en Dios, ni estar afirmados en Dios. O sea, eso es imposible. La única forma de estar afirmado en Dios, fortalecido en Dios, establecido en Dios, arraigado en el Señor, es estar arraigado, afirmado, establecido y fortalecido en su palabra. Eso es sumamente importante que nosotros lo entendamos, y que conforme nosotros entendamos esa verdad, busquemos crecer en esa verdad, en esa dinámica de vida, y que eso, para que eso empiece a florecer en nosotros, que transforme nuestra vida, y que como consecuencia de ello podamos ser instrumentos de bendición, de formación, de instrucción para la siguiente generación, para los que tienen hijos, que ellos sean los principales sembradores de la palabra en sus hijos, los principales maestros de la palabra en la vida de sus hijos. Gloria a Dios por, como lo he dicho en otras ocasiones, por el ministerio de maestros de niños. Qué bueno, gloria a Dios, que Dios bendiga a todos los muchachos, muchachas, hermanos, hermanas que forman parte de ese ministerio importante, valioso, pero los principales responsables, como ya lo he dicho en otras ocasiones, son los papás, ¿sí? Papás espiritualmente fuertes y sólidos, sabios, entendidos, van a poder sembrar esa semilla de verdad y de justicia en sus hijos para levantar otra generación fuerte, sólida, sabia y entendida, porque están sembrando de la verdad y de la vida que hay en ustedes, se lo están sembrando a sus hijos. Y esto no sucedió en la vida de estos hombres. Dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Entonces, cuando nosotros, ojo aquí, cuando nosotros no nos llenamos de la verdad del Señor, cuando no nos llenamos de la palabra de Dios, automáticamente otra cosa va a venir a llenar nuestro corazón. Y si no nos llenamos de cosas del carácter de Dios y de la verdad y la justicia que provienen de Dios, que es la verdadera vida espiritual, otra cosa va a llenar nuestro corazón, y va a ser el mundo, la carne y el diablo. O sea, no hay de otra. Si nosotros no nos llenamos de Dios, nos vamos a llenar del mundo y de las tinieblas. No hay términos medios, porque a veces hay gente que dice, no, pues yo no creo en Dios ni creo en el diablo, yo veo por mí mismo mi propio camino. Bueno, pues resulta que tu camino es carnal, es terrenal, ¿sí? Y entonces Satanás tiene potestad y gobierno y autoridad para corromper esa naturaleza carnal, terrenal, ¿sí? Almática, ¿sí? Como lo ha hecho, y el hombre está en una condición caída porque Satanás lo engañó,
porque apeló a su carne, a su naturaleza humana, y entonces lo engañó, y como consecuencia del engaño lo corrompió, lo separó de Dios, a lo largo de los siglos lo ha ido destruyendo, porque el que está en la carne va a ser lo que es la voluntad de la carne, y la voluntad de la carne te va a llevar a obedecer al diablo y a andar en tinieblas, ¿sí? Básicamente, entonces, estos hombres al que dice que eran hijos del sacerdote Elí, que eran sacerdotes, pero que a pesar de ser sacerdotes eran hombres impíos, es decir, hombres carnales, hombres terrenales, pecaminosos, y que al no tener conocimiento del Señor, su conocimiento era terrenal, carnal, almático. Solo les importaba satisfacer su carne, ver por sus propios intereses, ver por su propio beneficio. Y dice que entonces ellos robaban de los sacrificios, esos sacrificios, los sacrificios de animales, apuntaban o tipificaban a la obra de Cristo en la cruz, al sacrificio de Cristo en la cruz para perdonar nuestros pecados, para pagar por nuestra deuda, por nuestro pecado y nuestra maldad. A eso tipificaban y apuntaban esos sacrificios. Entonces, al ellos tomar de la carne, lo pueden leer y dice que ellos cuando venían a ofrecer sacrificios, antes de que se quemara la carne, se cociera la carne y se ofreciera a Dios, ellos tomaban de la carne y decían, dame de tu carne, yo porque no voy a esperarme hasta que se cosa, hasta que se le ofrezca a Dios, hasta que se consagre, yo voy a tomar ahorita porque así lo quiero, y dámela. Entonces la tomaban a la fuerza, o forzaban al pueblo a entregarles carne antes de que fuera presentada a Dios, ofrecida a Dios, dedicada a Dios. Entonces ellos estaban haciendo que las ofrendas fueran incompletas, fueran ofrendas que estaban presentadas de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la orden y al mandato de Dios, y hacían que la gente menospreciara, dice ahí el versículo 17, fíjense, dice, era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los jóvenes sacerdotes, porque los hombres menospreciaban, o sea, los judíos, las personas que ofrecían sacrificio, la gente, el pueblo, pues, menospreciaban las ofrendas del Señor, y al menospreciar las ofrendas del Señor, automáticamente menospreciaban al Señor, ¿sí? Porque si tú menosprecias, cuando tú menosprecias algo que vas a dar, o algo que te van a dar a ti, si tú lo menosprecias, significa que tú estás menospreciando a la persona a la que se lo vas a dar, o la que te lo está dando, porque si tú valoras a esa persona, vas a procurar darle algo valioso, algo que para ti sea importante. Ajá. Entonces, ellos estaban menospreciando, el pueblo menospreciaba las ofrendas del Señor, y por ende estaba menospreciando al Señor. Y por otro lado, estos hombres estaban corrompiendo las ofrendas y estaban dando una enseñanza torcida de lo que era el ofrecer sacrificios al Señor. Imagínense, ellos estaban, estas ofrendas tipificaban a la obra de la cruz, al sacrificio de Cristo. Ellos estaban pisoteando la obra de la cruz, pisoteando el sacrificio de Cristo al que estas ofrendas apuntaban. Entonces lo que estaban era menospreciando a Dios, despreciando a Dios, humillando a Dios, y estaban burlándose de Dios, en pocas palabras, estaban desafiando a Dios, ¿sí? Porque se estaban burlando de él, porque lo estaban menospreciando, estaban pisoteando lo que es importante para Dios, y la obra que Dios tenía, a la que estaba revelando a través de esos sacrificios, y a la que apuntaban esos sacrificios. Entonces, por eso es que la Escritura dice que ese pecado en el que estaban ellos era muy grave delante de los ojos del Señor, y por eso dice que el Señor
como esperó muchos años para que ellos corrigieran su camino, pero su padre no fue firme, no fue, este, no fue, ¿cómo llamarle? Resuelto para frenarlos, para pararlos, para disciplinarlos, inclusive si era necesario azotarlos y disciplinarlos y decir, ustedes no pueden continuar así, hasta aquí se acabó, basta, van para afuera, y ellos siguieron haciendo lo que querían sin que nadie los frenara, sin que nadie los estorbara, sin que nadie los disciplinara, los corrigiera, los castigara. Entonces la consecuencia es que ese no tener un tope, un límite, un freno, los terminó de corromper, de descomponer, de echar a perder, porque no había alguien que les pusiera una disciplina, un límite y orden en su vida, ¿sí? Y es lo mismo que sucede. Por eso la importancia, vuelvo a repetir, de los padres y del discipulado de los padres sobre los hijos, la formación del carácter, del corazón y del corazón de los hijos, por parte principalmente de los padres, porque si no, ahora por ejemplo está de moda de que si a un alumno, a un hijo lo corrigen, lo llaman la atención, lo castigan. En la escuela los padres, en vez de decir qué pasó, qué sucedió, en qué se portó mal mi hijo, qué no hizo o qué hizo, para corregirlo, para disciplinarlo, para llamarle la atención y para pues sí, para darle sus varazos si es necesario corregirlo, para que no continúe con esa conducta. Pues ahora continuamente salen noticias, ¿no? En la televisión, en las redes, que los papás se indignan y van y se pelean con el maestro, y no, a mi hijo no lo vas a tocar, a mi hijo no le vas a llamar la atención, a mi hijo no lo vas a regañar ni a... entonces, el pastor la semana pasada habló acerca de que sí, las personas que tienen algún ministerio no tienen la autoridad, la potestad para castigar o llamar la atención o disciplinar por en este caso el pastor mencionaba a un niño, ¿no? A los niños. Que esa autoridad o potestad la tienen los padres, sí. Y bueno, él establece y deja claro eso para todos los que formamos parte de la congregación, como parte de un orden que él de parte de Dios establece, sí, muy bien, pero siempre y cuando teniendo presente que el padre y los padres tienen que entonces asumir la responsabilidad que ello conlleva y disciplinar y educar y formar a sus hijos, no decir, bueno, pues nadie les puede decir nada, pero yo tampoco digo nada, ni los corrijo, ni los disciplino, ni los educo, ni les llamo la atención, ni pongo límites. Eso no puede ser, porque entonces es cuando se empieza a descomponer el carácter, porque entonces los hijos creen que se lo merecen todo, que no se les puede decir nada, que pueden hacer lo que deseen, porque nadie debe y puede decirles nada, porque no les corresponde. Y entonces eso hace que el corazón se empiece a descomponer, porque no se le llama a cumplir con un orden y se le establecen límites, y entonces el resultado es que nos empezamos a echar a perder, a descomponer, como empezó a suceder con estos hombres que tenían una responsabilidad muy grande de Dios, tienen un privilegio muy grande delante de Dios, un llamado santo, honroso delante de Dios, pero empezaron a utilizarlo para su propio beneficio, para su propio gusto, para su propio provecho. Entonces el Señor llega un momento en donde, ya no voy a extenderme mucho porque quiero llegar al siguiente punto de este tema, y dice, ¿sabes qué? Ya hasta aquí basta. No lo voy a tolerar más, porque Dios siempre, antes de llamar la atención, de corregir, de azotar, primero dice la Escritura, Hebreos capítulo 3 versículo 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en el día de la provocación, el día en que me tentaron sus padres. Después, en ese mismo libro de Hebreos, en el capítulo 12, inclusive vamos rápidamente a leerlo, dice, a ver, permítanme, dice, ok, en el capítulo 12 dice, versículo 3, 12:3 en adelante, al 7 dice, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y han ya olvidado
la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama lo disciplina, porque lo ama, lo disciplina, lo corrige, y azota, o sea, le da varazos, al que recibe por hijo, al que toma por hijo, al que lo hace su hijo. Dios no más le va a estar apapachando y dando besos y abrazos, también lo va a disciplinar, lo va a corregir y lo va hasta azotar, le va a dar sus varazos para que aprenda. Y luego dice: si soportas la disciplina, o sea, si te sujetas a la disciplina, si te sometes, y el someterse significa que nos humillemos. Si el corazón decide humillarse, es someterse, aceptar la corrección, aceptar la disciplina, aceptar el llamado de atención en nuestra vida, si nosotros la aceptamos y nos humillamos, la valoramos y la recibimos y la aceptamos y la soportamos, Dios dice que la consecuencia va a ser que Dios nos trate como a hijos, no como a bastardos, no como hijos ilegales o ilegítimos o hijos escondidos, sino como a hijos legales, hijos legítimos. Dios nos va a tratar como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, un padre verdadero no puede dejar de disciplinar a un hijo, porque si no lo disciplina significa que no lo ama, que no le importa, entonces puede hacer lo que quiera y que se destruya, porque pues a mí no me importa lo que te pase. Pero a un verdadero padre que ama a su hijo, eso pues no puede suceder. Dice: pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos, hijos ilegítimos, hijos escondidos, no hijos legítimos, no hijos verdaderos. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, y tendremos vida eterna, tendremos vida espiritual, vida verdadera. Y aquellos ciertamente, o sea, los padres terrenales, ciertamente por poco nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, el Señor, para lo que nos es provechoso. ¿Qué es lo que nos es provechoso? Para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, después de que somos sometidos a disciplina, que participamos de la disciplina. Dice que primero no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después hay un fruto, que hace rato hablamos acerca del fruto, de la importancia del fruto, pero después da un fruto, y que ese fruto produce paz, fruto apacible, un fruto que produce paz porque proviene de la justicia. Es decir, que el objetivo de la disciplina es enseñar y establecer justicia en el corazón de la persona o del niño o del hijo al que se está disciplinando. No podemos participar, no podemos participar de la santidad de Dios si no participamos de la justicia de Dios. Y para poder participar de la justicia de Dios necesitamos ser disciplinados, de ser formados, de ser corregidos. Dice: pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, en la disciplina, han sido ejercitados. O sea que la disciplina se tiene que ejercitar, se tiene que practicar, se tiene que cultivar. No es algo que se hace una vez, o se hace si tengo ganas, o sí, y si no, pues no hay problema, no pasa nada. No, es algo que se tiene que ejercitar. Una persona, por ejemplo, que va al gimnasio, que se quiere ponerse musculoso, pues quiere ponerse atlético, fuerte, tiene que ejercitarse con frecuencia y durante un tiempo prolongado, no porque lo haga 2 o 3 días, ya por eso ya está musculoso. Eso no existe. Bueno, a menos que creo se inyecten o se pongan hormonas, ¿no? Pero de otra forma, de manera natural, para que una persona pueda desarrollar fortaleza y corpulencia, o sea, que se marque pues y se ponga atlético, necesita una disciplina para desarrollar ese deporte, y necesita hacerlo por un periodo de tiempo prolongado, obtenerlo como una disciplina, como un hábito, pues. Muy bien, entonces regresamos aquí y vemos que entonces estos jóvenes no fueron sometidos a una disciplina
espiritual, a una corrección, no hubo un mentorado, no hubo un discipulado, no hubo una formación, yo creo principalmente de parte del padre, lamentablemente, y eso los echó a perder, ¿sí? Y aparte esto generó que cultivaran un corazón orgulloso, endurecido, tal vez por su posición, que tenían una posición de honra, de honor, encumbrada, y cuando tienes autoridad, pero no tienes disciplina, ni eres corregido, lo más probable es que te corrompas. Y sucede con la gente que tiene dinero, que tiene poder en alguna, por ejemplo, un presidente, un rey, lo vemos a lo largo de toda la Biblia, un jefe o director o gerente de una empresa gigante, grande, o bueno, no necesita ser gigante, empresas que tienen poder, que tienen autoridad, y no hay alguien que les ponga freno, o en su corazón no hay un orden de parte de Dios para que ellos se frenen y caminen en orden. Lo que va a hacer es que el poder, la autoridad los va a hacer que su naturaleza corrupta, caída que hay dentro de ellos, florezca y se terminen de echar a perder o se echen a perder. Ajá. Entonces, esa no es la voluntad de Dios para sus hijos. La voluntad de Dios para sus hijos es que sean formados con un corazón temeroso de Dios, con un corazón humillado delante de Dios, para que tengan una vida como la que Dios fue sembrando, fue cultivando, fue formando en la vida de Samuel. Y llevamos aterrizando o viendo la siguiente y última parte de esta lección, de este tema. Y dice, vamos a leer, fíjense, mientras esto está sucediendo, este desorden que los va a llevar a la destrucción, porque después el Señor dice, no solamente los voy a quitar de mi sacerdocio, ahora ellos van a ser desechados del sacerdocio, su familia va a ser cortada del sacerdocio, ya no van a ser mis sacerdotes, ahora van a tener que rogarle a los sacerdotes que yo llame, que yo establezca en su lugar, van a tener que rogarles para pedirles que les den un lugar, que les den un trabajo para que ellos puedan tener alimento para ellos y sus familias. Y no solamente eso, sino a estos hombres que han corrompido su camino y que no se quieren arrepentir, no se quieren humillar, no quieren obedecer y que llevan años así y creen que no les va a suceder nada. Voy a hacer una señal, que los dos se van a morir, se van a ir en el mismo día, para que entiendan que no es una muerte natural, sino que es un juicio de Dios por toda la maldad y la corrupción que ellos han practicado y que han hecho que todo el pueblo, porque todo el pueblo dice que todo el pueblo menospreció las ofrendas, o sea que en el pueblo la mayoría de la gente, no, pues para qué adoro, para qué busco a Dios, para qué honro a Dios, para qué me consagro a Dios, para qué ofrendo a Dios, para qué me entrego a Dios, para qué amo a Dios, para qué vivo una vida recta, si pues de todas maneras aquí esos son una bola de tramposos, rateros, perversos, corruptos, no tiene caso. Entonces pues yo vivo mi vida como yo quiero, no me acerco a Dios, no me humillo delante de Dios, no busco al Señor, no amo al Señor, no me someto a su palabra. Entonces eso, ¿qué genera cuando hay eso en una familia? Descomposición. ¿Qué genera cuando eso está presente en una comunidad? Destrucción, corrupción. ¿Y qué genera eso cuando está en una sociedad entera, en un país? Destrucción, corrupción. Y eso lo podemos ver en México y pues en todo el mundo. Esa es la realidad del mundo. Porque al hacer a un lado al Señor, corrompemos nuestro camino y en vez de llenarnos de Dios y de su justicia y de su imagen en nosotros, por medio del carácter de Cristo en nosotros, llevar y tener la imagen de Dios en nosotros, lo que sucede es que si no nos llenamos de Dios, nos vamos a llenar del mundo y de las tinieblas, y entonces vamos a vivir vidas impías como ellos, corruptas, alejadas de Dios, y que no van a poder experimentar y a disfrutar de la presencia de Dios y de la presencia de su Espíritu en sus vidas, en nuestras vidas. Entonces dice que mientras está sucediendo todo este desastre en la vida de estos hombres, dice, quiero que veamos en contraparte cómo dice, versículo 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de
del Señor vestido de un efod de lino. Es decir, que mientras esto estaba sucediendo, dice que Samuel ministraba o servía al Señor en presencia, ministraba en la presencia del Señor, o sea, que él estaba sirviendo a Dios, pero en la presencia de Dios. O sea, la escritura aquí nos dice que Dios estaba observando el servicio de Samuel. Dios estaba al pendiente del servicio de Samuel. Y dice que Samuel vestía un efod de lino. El efod es un pectoral que llevaban los sacerdotes, que era un atuendo de honra, ¿no? Porque era un atuendo muy lujoso, muy vistoso. Pero de los sacerdotes, el sumo sacerdote llevaba piedras preciosas. Ese era un efod, un pectoral de lino. El lino en la Biblia representa las buenas obras, las obras de justicia, lo dice el libro de Apocalipsis. Entonces Dios veía como obras justas, rectas, agradables, las obras de Samuel, el servicio de Samuel. Entonces dice, dice aquí, después en el versículo quiero que brinquemos al versículo 21, para hacer el contraste entre lo que sucedía con estos hombres y lo que estaba sucediendo con Samuel. Dice, y visitó el Señor a Ana, porque Dios, por esta mujer, haberse comprometido a levantar un hijo discípulo, un hijo siervo para Dios, un hijo de Dios, pues, para levantar un hijo de Dios, Dios la bendijo. Entonces, si queremos bendición de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios, que como iglesia, como hijos de Dios, comprometernos a levantar no ovejas, sino levantar discípulos de Cristo, hijos de Dios, siervos que amen a Dios. Ajá. Entonces dice el versículo 21, dice, y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante del Señor. Aquí la Biblia vuelve a repetir que Samuel estaba creciendo, pero no solamente crecía de manera física, sino estaba creciendo espiritualmente, o sea, estaba yendo hacia la madurez, estaba aprendiendo de Dios, estaba recibiendo conocimiento de Dios y estaba recibiendo sabiduría de Dios y estaba recibiendo revelación de Dios. Ahorita en un momentito voy a explicar esto de una manera un poquito más amplia. Entonces, pero dice el versículo que es el 21, dice, crecía delante del Señor, o sea que Dios estaba al pendiente de su crecimiento, Dios estaba al pendiente de que él estaba madurando, Dios estaba al pendiente de su proceso de transformación, de pasar de ser un niño, no solamente físico, sino espiritual, a ser un hombre adulto, mayor, maduro, en quien Dios pudiera confiar, en quien Dios pudiera descansar, con quien Dios se pudiera comunicar, a quien Dios se pudiera revelar y darse a conocer para poder cultivar una relación estrecha y profunda con Él. Porque como lo hemos visto, el pastor lo ha dicho infinidad de veces, que el cristianismo son relaciones sanas, justas, limpias, íntegras. Entonces, ¿quién es el principal generador y buscador de relaciones sanas? El Señor. Entonces, lo que él buscaba era gente con quien relacionarse, con quien interactuar, con quien cultivar una amistad, una cercanía, un vínculo, una relación estrecha, verdadera, genuina, profunda, como a Dios le gusta las relaciones, los vínculos profundos, íntimos. Pero debido a que el pueblo se había corrompido, se había descompuesto a causa del mal ejemplo, de la corrupción de los sacerdotes que estaban al cargo de representar a Dios y no lo habían representado dignamente, lo habían deshonrado, se habían hasta burlado de Dios y con esa actitud estaban desafiando a Dios. Dios no podía relacionarse pues ni con los sacerdotes, que eran con los primeros que Dios buscaba primero tratar, ni con el pueblo, porque el pueblo estaba viendo el mal ejemplo y siguiendo ese mal ejemplo, porque dice que todos menospreciaban las ofrendas al Señor, o sea, ya menospreciaban al Señor, ya no lo valoraban igual, ni lo buscaban igual. Entonces el Señor buscaba acercarse
a alguien y poder desarrollar una relación cercana, íntima, profunda con él. Entonces el Señor estaba atento de la vida de Samuel, del crecimiento de Samuel, del servicio de Samuel, del corazón de Samuel, y de la misma forma en que el Señor estaba al pendiente, atento de la vida de Samuel, de esa misma forma también está atento de la vida de cada uno de los creyentes que tienen en su corazón el humillarse delante de Dios, el buscar a Dios, el volverse a Dios, porque no somos perfectos, hermanos, somos seres humanos y pues fallamos, nos equivocamos, cometemos errores, pero pues Dios no nos va a condenar por eso, pero es importante y necesario que nuestro corazón, a pesar de que nos podamos equivocar, podamos cometer un error, fallar, y yo no estoy diciendo con eso vete a pecar, sino me refiero a que como seres humanos nos equivocamos, fallamos, estamos en un proceso de crecimiento y madurez, pero que el corazón se esté inclinado a Dios, que el corazón busque volverse a Dios, humillarse delante de Dios, decirle: Señor, si me equivoqué, perdóname, límpiame, restáurame, guíame, ordéname, purifícame. Pero y si no necesariamente nos hayamos equivocado, cometido un error, pero sí que sea un corazón que permanentemente se acerca al Señor y le diga: Señor, te quiero conocer más, quiero crecer en ti, quiero madurar en ti, quiero caminar más de cerca contigo, conocer tu voluntad, andar en tu voluntad, serte agradable, servirte no solamente por tener una actividad, sino servirte como consecuencia de que mi relación contigo está floreciendo, se está fortaleciendo, está creciendo, y que mi deleite, mi alegría, mi gozo es conocerte, es aprender de ti, es conocerte de una manera más cercana, más profunda, más verdadera, y que eso es mi principal motor para acercarme, para buscarte, porque en ti encuentro gozo, encuentro paz, encuentro alegría, encuentro deleite, me deleito, disfruto a Dios. Y eso no significa que servir a Dios o que vivir para Dios sea sencillo, pero encontramos valioso hacerlo, porque vemos que Dios es valioso, que es hermoso, que Él es importante y que Él es necesario para nuestra vida, fundamental para nuestra vida y nuestro crecimiento como personas y como creyentes. Entonces, dice en el que Samuel, de la misma forma, repito, como Dios estaba al pendiente del servicio y le agradaba el servicio de Samuel, estaba al pendiente de su crecimiento personal y espiritual, como lo está del nuestro cuando nosotros tomamos la decisión de buscar de corazón al Señor, de acercarnos a Él, de crecer en Él, de madurar en Él, de ir a la madurez en Cristo y de andar delante de Él. Luego dice, brincamos al versículo 26 y dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, que este crecimiento espiritual, este proceso que lo estaba llevando tanto al crecimiento como a la madurez, trajo como consecuencia que Dios lo viera aceptable. Dios aceptaba la conducta de Samuel, la vida de Samuel, la manera en cómo vivía, en cómo se conducía, y evidentemente pues aceptaba su servicio de Samuel. Y no solamente Dios, sino los hombres, Elí y la gente alrededor que lo conocía, lo veía como una persona honorable, aceptable, grata, y de edificación, de bendición. Entonces vemos cómo mientras nosotros nos alejamos de Dios, nuestra vida se empieza a descomponer, a corromper, y desgraciadamente eso va a destruirnos a nosotros, y podemos en el proceso de destruir a muchas otras personas, con lo cual hacemos más grave nuestro pecado, nuestra maldad. Sin embargo, si nos humillamos, si en el corazón decidimos humillarnos al Señor, volvernos a Él de corazón continuamente, acercarnos a Él, anhelar crecer en Él, anhelar madurar en Él, anhelar caminar con Él y en Él,
Entonces Dios está al pendiente, y el resultado va a ser que Dios se agrade de nosotros, nos acepte y Él pueda no solamente guiar nuestro camino, sino vamos a ver que Él empieza a buscar hablar a nuestra vida de manera personal para poder cultivar una relación personal con nosotros. Y por eso quiero que nos brinquemos al capítulo 3 del libro de Samuel. Estamos ya culminando y dice, voy a leer algunas porciones rápidamente y dice, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Dice, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, es decir, como ya era una persona muy grande, ya se estaba quedando ciego. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Yo creo que Samuel estaba durmiendo en el lugar santo del tabernáculo, porque dice que ahí estaba donde que estaba la lámpara de Dios, estaba por apagarse, y la lámpara de Dios es lo que nosotros conocemos como menorá o como el candelero, ese que tiene siete bracitos, ese es el candelero o menorá, es la lámpara de Dios, y que por cierto ese candelero representa la iluminación, la revelación, el entendimiento espiritual que viene de Dios, que el Espíritu Santo nos da a los que somos creyentes en Cristo, que estamos en Cristo. Ajá, es la luz espiritual, la luz que procede de Dios. Entonces, la luz de Dios o la lámpara de Dios, pues produce luz de Dios, y esa luz de Dios habla acerca de sabiduría, de revelación y de entendimiento espiritual, como lo dice el libro de Efesios capítulo 1. Ahorita lo voy a llegar ahí. Ya, vamos aterrizando este punto. Dice, y que la lámpara de Dios dice que antes de que fuese apagada, la luz de Dios estaba por ser apagada, pero había luz, y Dios quería también que esa luz no se apagara en la vida de Samuel, sino al contrario, en vez de apagar esa luz de entendimiento espiritual en la vida de Samuel, Dios lo que quería era darle mayor entendimiento espiritual a Samuel, para que Samuel pudiera conocer de una manera más personal, más íntima y más profunda al Señor, y supiera quién es Él, porque como consecuencia de eso, Dios iba a poder desarrollar una relación más cercana, más estrecha y más profunda con Samuel, a causa de que Samuel lo empezara a conocer de una mejor manera, de una manera más profunda. Entonces dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, y corriendo luego a Elí, o sea, salió del tabernáculo y dice, y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Pensando que Elí dice, y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, estaba pensando que Elí era el que lo había llamado. Y dice, y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Es decir, Samuel tenía un corazón inclinado al Señor, tenía un corazón que buscaba a Dios, que valoraba a Dios, que valoraba la palabra de Dios, pero no había tenido un encuentro personal con Dios todavía. Ajá, o sea, tenía un conocimiento general de Dios, pero Dios quería revelarse de una manera más personal, más profunda, más íntima a la vida de Samuel, y es lo que Dios está buscando y va a estar provocando en este momento, en esta escena, en esta experiencia a Samuel, y es lo que Dios hace con cada uno de los creyentes que en su corazón deciden no ir en pos del mundo, sino humillar su corazón e ir en pos del Señor, de acercarse al Señor y de buscar al Señor.
y entonces Dios puede y va a acercarse a nuestra vida. Entonces dice, y Samuel, versículo 7, no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba a Samuel. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Señor, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor, ojo, no dice que le llamó nada más, sino que ahora dice la Biblia que el Señor vino, se hizo presente allí. Y se paró, dice, o sea, ya no solamente era la voz de Dios la que estaba ahí presente, sino que Dios, el Señor mismo, el Señor Jesucristo mismo se para, va a buscar a Samuel, se para ahí donde está él, se hace presente ahí, se paró, y dice, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, como le había instruido su maestro, su mentor, habla porque tu siervo oye. Ahora, Dios está buscando revelarse de una manera más profunda a Samuel, y Dios empieza a hablarle a Samuel. Entonces, tenemos que entender que cuando Dios quiere revelarse de una manera más profunda a una persona, Dios va a empezar a hablarle. Y cuando digo que le va a empezar a hablar, no significa que por eso todos vamos a escuchar una voz que te diga Ricardo, o Juan, o Pedro, o quien sea, ¿no? Sino que Dios va a empezar a hablarnos, sí, pero el instrumento que Dios va a utilizar para empezar a hablarnos es su palabra. Y entonces, al empezarnos Dios a hablar por su palabra, porque está viendo, ¿qué fue lo que provocó que Dios se viera, digamos, atraído o le agradara ver la vida de Samuel y se agradara de él y quisiera acercarse a él y a dialogar con él y relacionarse con él y cultivar una amistad con él y poder revelarse de una manera más profunda a él y que Samuel lo conociera y pudieran tener una relación más estrecha? ¿Qué fue lo que provocó que el Señor viera hacia Samuel y deseara acercarse a él? Pues como lo hemos visto, lo que provocó que el Señor viera con agrado a Samuel es que Dios permitió que en Samuel se cultivara un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón discipulado, un corazón que había aprendido y se había acostumbrado y había sido discipulado y disciplinado para alimentarse de la palabra, para comer continuamente de la palabra, para saciar su sed a través de la palabra, para llenarse de la palabra, para buscar consejo a través de la palabra, para encontrar gozo y paz a través de la palabra de Dios. Y entonces, como ve que es un corazón que tiene raíces en su palabra, raíces en el Señor, raíces en quién es Él y en su verdad, su vida, su conducta empieza a ir en esa dirección. Y entonces a Dios eso le agrada, le deleita, le satisface. Entonces el Señor se acerca para buscar relacionarse con Él, porque Dios busca tener comunión como nosotros. Pero para que Dios tenga comunión como nosotros tenemos que cultivar un corazón que ame las cosas que Dios ama, que valore las cosas que Dios ama, que le agraden las cosas que a Dios le agradan y que resista y que rechace y que odie las cosas que no le agradan, las cosas que Él repudia, las cosas que Él no acepta, las cosas con las que Él lucha y en las cosas que Él reprende, que nuestro corazón también crezca ese rechazo y repudio para las cosas que no provienen de Dios y que son del mundo y que nos van a destruir y que pueden destruir a otros. Entonces, eso fue lo que captó la atención del Señor, del corazón de Dios, y el Señor se acerca para hablar con Samuel. Y entonces, para que Samuel pudiera conocer de una manera más profunda al Señor, el Señor, ¿qué tenía que darle, que sembrar en el corazón de Samuel?
y principal y fundamentalmente lo que el Señor iba a, o estaba dándole, estaba ya depositando sobre la vida de Samuel, y es la razón por la cual Samuel empezó a escuchar la voz de Dios, fue porque Dios empezó a darle entendimiento espiritual, le empezó a dar luz espiritual, de esa luz como la que decía que sale ahí en el versículo 3, de la lámpara de Dios, esa luz que viene del cielo, esa luz que no es natural, no es del sol, sino es una luz, que no es producida por la naturaleza, sino es una luz divina, una luz que proviene de Dios. Esa luz espiritual se llama entendimiento espiritual. Ajá. Y vamos para eso a leer el libro de Efesios rápidamente. El libro de Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 18, por favor. Y dice, vamos rápidamente, dice Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vuelvo a repetir, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo a Él. ¿Para conocer a quién? Para conocer a Cristo. O sea que Dios nos da en nuestro espíritu, Dios nos da sabiduría y nos da revelación. ¿Con qué objetivo? ¿O cuál es el objetivo de que nos dé sabiduría y revelación? Esa sabiduría y revelación nos da para que conozcamos a Jesús, para conocerle a Él. ¿Y cómo opera esta sabiduría y esta revelación? Lo dice en el versículo que sigue. Alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, Dios siembra en nuestro espíritu sabiduría y revelación. Y esa sabiduría y revelación, ¿cómo van a trabajar? ¿Cómo van a operar? ¿Qué van a producir? Dice que lo que van a hacer es que van a producir luz espiritual, para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. No solamente el ojo de nuestro entendimiento, de nuestra mente, que también lo incluye, porque tenemos que entenderlo con la mente. Pero no solamente va a ser un entendimiento que yo voy a saber con mi mente cómo obra Dios o quién es Dios en verdad, sino que es un entendimiento que va a venir también a penetrar y a revelarse y a instalarse en mi corazón. Dios, ese conocimiento, ese entendimiento va a producir luz para que yo en mi corazón entienda quién es Dios, y al entenderlo en mi corazón, entonces yo me humille y lo valore y lo abrace y lo reciba y lo acepte y lo tome para mí. De manera que al tomarlo para mí, que al valorarlo para mí, que al atesorarlo para mí, porque ya no solamente lo tengo así intelectualmente en mi cabeza, sino que ahora ya lo recibí en mi corazón y en mi espíritu, esa verdad de quién es Dios, de cómo es Dios, de cuál es su voluntad, de cuál es su carácter, me empiece a transformar el corazón y mi vida entonces empiece a ser cambiada. Mientras la verdad de quien Dios es no sea alumbrada por el Espíritu Santo, dándome sabiduría y revelación que produzcan en mi entendimiento luz, para que yo pueda ver quién es Dios en verdad, para que yo pueda conocer a Dios en verdad, porque Dios me está dando entendimiento, me está dando luz en mi entendimiento, en mi corazón. Si eso no sucede, yo voy a aprender cosas cristianas, cosas bíblicas, cosas espirituales, pero no voy a conocer a Dios. Y por ende, si yo no conozco a Dios, no me voy a poder relacionar con Él, ni voy a poder cultivar una comunión profunda con Él, ni voy a poder desarrollar una relación
estrecha con Él de padre e hijo, o una relación estrecha de amigos. Para que yo pueda desarrollar una comunión profunda con Dios y una relación estrecha de amistad con Dios, yo necesito que Dios me dé entendimiento en mi mente y en mi corazón, que Dios me dé luz para que yo lo pueda ver y yo lo pueda conocer en mi mente y en mi corazón, y que al conocerle en mi corazón, yo sea transformado, que esa verdad que ya no solamente penetró mi mente, sino penetró mi corazón, me toque el corazón, quebrante mi corazón y haga que esa verdad me empiece a transformar mi corazón y por ende transformar mi manera de pensar, de hablar, de comportarme, de conducirme. Y cuando yo soy transformado, porque estoy conociendo en mi corazón de verdad quién es Dios, es lo que me permite acercarme más a Él, poder tener comunión con Él, cercanía con Él, porque ya empiezo a tener cosas en común con Él, a valorar lo que Él valora, a amar lo que Él ama, y entonces eso me va a permitir a mí poder cultivar una relación de padre e hijo cercana con Él y una relación de amistad con Él, y entonces eso va a permitir que Dios pueda escuchar escucharme de una manera más poderosa, porque yo estoy hablando con Él, no de acuerdo a mis términos, sino porque lo estoy conociendo ahora, platico con Él de acuerdo a sus términos, como lo hacía Abraham. Pero además que suceda lo que le estaba sucediendo a Samuel, que no solamente Dios lo escuchaba, sino que Dios hablaba con Samuel, porque sabía que Samuel iba a ponerle atención, iba a escuchar al Señor, y que iba a transmitir el mensaje, que no que el que se le ocurría a Samuel, sino que el mensaje que Dios le estaba dando a Samuel, para que Samuel fielmente lo replicara, lo transmitiera, lo enseñara, lo compartiera y lo diera a los destinatarios, ya fuera a Elí, como en la profecía que menciona más adelante, pero también a todo el pueblo, que les diera a conocer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, no solamente porque se la sabía de memoria por la Biblia o por la Torá, sino porque Dios estaba encontrándose con el Señor en su corazón, porque Dios le había dado entendimiento espiritual a su corazón y había alumbrado su mente y su corazón para que Samuel pudiera ver y pudiera conocer quién de verdad es el Señor, y entonces, como consecuencia de empezar a conocer de manera verdadera y más profunda al Señor, pudiera empezar a cultivar una relación personal más cercana, más estrecha, más profunda con Dios, que los uniera y formara una relación más estrecha, y eso hiciera que en el corazón de Samuel hubiera un anhelo todavía más grande por agradar a Dios, por ser fiel a Dios, por honrar a Dios, por santificar a Dios, por medio de sus palabras y por medio de su conducta, y ser fiel al mensaje que había recibido, no inventándose un mensaje personal, sino siendo fiel al mensaje que Dios le estaba dando, porque por ser su amigo, por acercarse a Él, Dios le estaba revelando su palabra. Él la recibía con gratitud, con amor, con respeto, y entonces transmitía el mensaje de una manera fiel, fidedigna a quien tenía que revelarle, a quien tenía que darle el mensaje, de manera que, 1, el mensaje fluyera; 2, la voluntad de Dios se cumpliera porque estaba dando el mensaje correcto, y entonces los destinatarios pudieran escuchar la voluntad de Dios, el mensaje de Dios, y lo obedecieran, y entonces de esa misma forma Dios cumpliera su palabra, pero también al mismo tiempo Dios fuera honrado, porque se estaban dando cuenta que Dios era fiel, que Dios era verdadero, que Dios hablaba verdad, que Dios hablaba justicia, y que Dios es un Dios santo, justo y recto, porque Samuel lo estaba representando de una manera digna, una manera correcta. ¿Por qué lo podía hacer? ¿Por qué podía representar Samuel a Dios de esa forma? Porque Samuel valoraba al Señor, y lo valoraba porque ahora empezaba a tener una relación personal
estrecha, cercana, íntima, más profunda con Él y por ende una relación personal con Dios cercana, estrecha y profunda, ya no dependiendo únicamente del sacerdote Elí, de su madre, de otros terceros, sino porque ahora Dios se había acercado a su vida, se había revelado a él, dándole entendimiento para que, como consecuencia de recibir entendimiento, él pudiera desarrollar una relación estrecha y profunda con el Señor, a causa de que Dios se agradó del corazón humillado, humilde, un corazón inclinado a su palabra, un corazón inclinado a buscar la voluntad de Dios, y que Dios lo observó eso y se agradó y se acercó a Samuel para hablarle, para mostrarle su voluntad y para cultivar una relación personal estrecha y profunda con su hijo, que no solamente era su hijo, era su discípulo y era ahora su siervo. Ajá. Y de esa misma forma en que Dios trabajó, obró y se movió en la vida de Samuel, es de la misma forma en que Dios desea hacerlo en nuestra vida, en cada uno de sus hijos, en cada uno de sus discípulos, en cada uno de sus siervos. Él quiere sembrar este corazón, cultivar este corazón, formar este corazón para que nosotros desarrollemos relaciones personales profundas, íntimas, estrechas, significativas con el Señor. Y aunque sigamos recibiendo palabra del pastor, de hermanos líderes, de los hermanos que tenemos la oportunidad de compartir la palabra en estas transmisiones, pero que nuestra primer fuente de consejo, de guía, de sabiduría, de enseñanza, de verdad, de justicia, sea el mismo Señor hablándonos personalmente a nosotros, a nuestra vida, a nuestras circunstancias, a nuestras situaciones, a nuestro corazón, porque el que sabe cómo está nuestro corazón es el Señor. Hablándonos de manera personal es el Señor, porque es un corazón que ha recibido entendimiento con el objetivo de conocer más a Dios y conocer más a Dios para desarrollar una relación personal con Él que nos permita dos cosas. Una, conocer la voluntad de Dios y andar en la voluntad de Dios para obedecerla. Y que como consecuencia y resultado de andar en la voluntad de Dios, de amar la voluntad de Dios y de obedecer la voluntad de Dios, nosotros podamos experimentar que la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, se cumpla en nosotros, en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, y se cumpla en nuestras familias, se cumpla en nuestra congregación, que es nuestra casa espiritual, y se cumpla inclusive en nuestra comunidad, porque somos instrumentos que pueden transformar la comunidad o el área de donde nosotros vivimos, porque nosotros tenemos la bendición y la oportunidad de desarrollar una relación personal y estrecha y profunda con el Señor, si nos acercamos a Él y si permitimos que Dios esté sembrando su palabra de manera permanente en este proceso en el que estamos de crecimiento espiritual. Y si nosotros permitimos que Dios lleve a cabo esa obra en nosotros, nosotros vamos a ser transformados, vamos a ser bendecidos y vamos a poder ser instrumentos de bendición en las manos de Dios, que Dios ocupe para glorificar su nombre y para traer bendición a la gente que nos rodea, nuestras familias, nuestra iglesia y nuestras comunidades. Y bueno, ese es el mensaje, que es la segunda parte del mensaje que empezamos a ver y estudiar semanas atrás. Y bueno, el día de hoy Dios me permite concluir, y por ello yo le agradezco al Señor por la oportunidad que me da de concluir con este mensaje, que para mí era un mensaje, o es para mí un mensaje muy importante, muy valioso, muy hermoso y muy poderoso. Entonces quiero concluir con una breve oración. Les pido que inclinemos el rostro. Padre, gracias por tu palabra. Te damos en el nombre de Jesús gracias, Señor, porque quien nos enseña eres tú por medio de tu Espíritu Santo.
quien nos revela la verdad eres tú por medio de tu Espíritu Santo, y quien nos da entendimiento en el corazón eres tú por medio de tu Espíritu Santo, que utiliza tu palabra, Señor, para darnos sabiduría y revelación, para conocerte a ti, y que eso opere en nuestra mente y en nuestro corazón, dándonos luz y entendimiento espiritual, con el objetivo de verte y conocerte y saber quién tú eres en verdad, y entonces por eso ser transformados y así tener la oportunidad y la capacidad de poder cultivar y desarrollar una relación personal estrecha y profunda contigo, que nos transforme y que nos permita a nosotros también ser instrumentos de bendición, Señor. Obra por tu Espíritu Santo, Señor, ministrando tu palabra, ministrando tu verdad, trayendo sabiduría, revelación y entendimiento al corazón de mis hermanos, Señor, de todos mis hermanos que escuchen, que vean esta transmisión, Señor, y que tu palabra corra, Señor, y que ellos reciban sabiduría, consejo, revelación, entendimiento, Señor, de manera que tu palabra fluya y tu voluntad se cumpla en nuestras vidas, en la vida de esta casa, de las familias que forman parte de esta casa espiritual, Señor, que es nuestra congregación, Amistad, Amor y Esperanza. Te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Padre eterno, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues me dio mucho gusto poder compartir con ustedes este tiempo, poder estudiar juntos la palabra de Dios, que siempre es un deleite. Yo me despido por esta ocasión. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de tener este tiempo con ustedes y de poder juntos compartir la palabra. Y bueno, dejo a continuación el espacio, el tiempo para nuestra pastora. Y saludos. Muchas gracias, buenas noches y que Dios les bendiga. Hasta luego.